bienvenida. Gracias por participar. Como todos saben, la Asociación Civil Tábano es la que está organizando estas conferencias, este grupo, este ciclo sobre la esperanza que empezó hace 2 semanas con la charla sobre la esperanza como virtud teologal por Fray Javier Pose. Y bueno, ahora esta segunda charla va a estar a cargo de Patricia Elena Shell. Nos va a hablar sobre la esperanza como pasión, es decir, la esperanza en el orden natural. Patricia es doctora en filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Recibió por este trabajo el premio a la excelencia académica en el año 2015. Es licenciada en filosofía por la Universidad Católica Argentina, licenciada en psicología también por la misma universidad, profesora de filosofía por la Universidad del Salvador. Ha sido docente en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la sede de Buenos Aires y en otras casas de estudio. Ha escrito artículos y brindado conferencias sobre temas de psicología, filosofía y educación. Se dedica además a la psicoterapia y es autora de los libros La configuración de la mente y su apertura a la trascendencia según Santo Tomás de Aquino y El crecimiento humano hacia una psicología del desarrollo según los principios de Santo Tomás de Aquino, que salió este año, y es socia fundadora y presidente de la Asociación Argentina de Psicología Atomista. Bueno, le damos las gracias a Patricia por estar con nosotros y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer la posibilidad de este encuentro de hoy y la invitación a esta conferencia a la Asociación Tábano, y bueno, también agradecer esta iniciativa muy importante en este año de la esperanza, y como le decía Gisela hace un momento, agradecer la parte que me toca, porque siempre es una oportunidad para profundizar, sobre todo en este punto de la esperanza, que tal vez es el que no estamos acostumbrados, porque es verdad que tendemos, por lo menos espontáneamente, a ver la esperanza solo desde el punto de vista de la esperanza como virtud teologal, que es la más importante, digamos, dentro de lo que se pueda decir de la esperanza, sí que es lo más importante, pero no lo único, y por eso el poder hacer esta distinción y darme la oportunidad para mí de profundizar en esta cuestión y después compartirlo con ustedes, me parece algo muy oportuno y muy valioso. Así que bueno, doblemente agradecida. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la esperanza. El título lo presenta como pasión. Yo lo voy a extender un poco más a la cuestión y ahora van a entender por qué digo esto, ¿no? Y para entender un poco el lugar de la esperanza como pasión, es importante entender o tener una idea general de la importancia de la vida afectiva en su totalidad, ¿no? Porque la esperanza como pasión en el hombre forma parte de su dimensión afectiva. En el hombre, esta dimensión afectiva tiene una doble vertiente, ¿no? Hay una dimensión sensible, afectiva, que es tal vez la más conocida, la que más inmediatamente entendemos, que es justamente la que constituyen las pasiones. Hoy hablamos de emociones, ¿no? Y hay una dimensión también espiritual de nuestra afectividad, que está constituida principalmente por la voluntad, que, como enseña Santo Tomás, es fundamentalmente inclinación al bien espiritual, y de ahí se deriva toda una serie de elementos afectivos espirituales, de los que a veces se habla poco en el orden natural, pero que son también parte de nuestra afectividad, ¿no? Ahora, toda esa vida afectiva, en términos generales, está orientada en principio al único fin sobrenatural del hombre, del que habló el padre Fray Javier Pose en el encuentro anterior, pero también hay una finalidad natural, humana, digamos, en consonancia, digamos, y en relación con ella, y por eso nuestra afectividad es variada, ¿no? Es decir, tiene una dimensión espiritual y una dimensión sensible, y toda ella
refleja distintos matices de la vida y distintas dimensiones de la vida humana, que están todas subordinadas unas a otras respecto de este fin último sobrenatural, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando queremos hablar de la afectividad sensible y en particular de la esperanza como una parte de esa afectividad, tenemos que verla en este contexto. Por eso es una de ese tipo de emociones de las cuales es difícil hablar aisladamente, ¿eh? Otras emociones como el amor tal vez es más fácil porque es la principal emoción, y entonces al ocupar un lugar central, bueno, podemos hablar de él sin necesidad de referirnos a otras cosas, pero en el caso de la esperanza, como vamos a ver ahora mismo, una de las desafíos que tiene es que no es una emoción o una pasión de la que podamos hablar tan aisladamente sin ponerla en este contexto del que estamos hablando. Es decir, la esperanza cumple una función en el orden sensible, pero también se ordena a otro orden, que es un orden espiritual, humano, y a su vez después también se ordena a un orden sobrenatural, que en el conjunto de la vida de una persona se dan en una unidad, pero digamos con niveles que se pueden racionalmente distinguir, ¿no? Este es un poco el desafío de tratar de la esperanza como pasión, sin caer, digamos, en verla de una manera tan aislada del conjunto de la personalidad, y sin caer tampoco en una visión meramente sobrenatural de la esperanza, ¿no? Bueno, para entender esto tenemos que saber, aquí por ahí ya hay gente que esto lo sabe bien, pero lo vamos a decir porque el público es variado, ¿no? Que hay dos grandes operaciones en la vida humana, ¿no? Una es el conocimiento y otro son los afectos. Santo Tomás dice que los afectos son como los colores que tiñen ¿no? un cuadro. Justamente la función del conocimiento es hacer que las cosas que están fuera de nosotros estén dentro de nosotros, es traer las cosas hacia nosotros. En cambio, lo propio de los afectos es que nosotros nos inclinemos hacia las cosas, ¿no? Es decir, el movimiento es contrario del afecto que del conocimiento. Por eso hay un movimiento circular entre el conocimiento y el afecto. El conocimiento hace que las cosas estén presentes adentro de uno, y el afecto hace que nosotros nos movamos hacia las cosas que están fuera de nosotros, ¿no? En ese contexto, entonces, está justamente esto que entendemos que son las pasiones, que son una parte de la dimensión afectiva humana, que es la parte sensible. No toda nuestra afectividad es sensible, como dijimos hace un momento. Ahora, ¿qué son estas pasiones? Santo Tomás las define como movimientos, dice él, de la facultad apetitiva que sigue a la imaginación de un bien y un mal. Y esto es interesante porque la facultad propiamente se dividen en dos, ¿no? Es decir, las facultades apetitivas a nivel sensible son el concupiscible y el irascible. Y las pasiones son movimientos que surgen de esas facultades, de esas potencias. Y esto dice que son movimientos porque justamente lo propio de estos apetitos sensibles es que son una especie de reacción espontánea frente a algo, un objeto que se nos presenta, ya sea porque lo imaginamos o porque lo percibimos de alguna manera en el plano sensible. Y en esto hay como una cierta espontaneidad, un movimiento espontáneo de esta reacción, y por eso en este sentido, estas reacciones emocionales no son libres, es decir, cada pasión reacciona, es un movimiento que se produce, una emoción. La palabra emoción viene de emovere, es decir, ser movido por algo, ¿no? Entonces hay un movimiento que se produce en nosotros a partir de la percepción de un bien sensible que resulta atractivo o de un mal sensible
que resulta repulsivo, ¿no? Es decir, que produce un movimiento, en este caso, de rechazo, ¿no? Y esto, así funciona nuestro mundo emocional en el orden sensible. Y ahora voy a después a decir por qué hago hincapié en esta cuestión del movimiento espontáneo, porque justamente hay algo en nosotros que hasta son tendencias con las cuales nosotros nacemos, son innatas en nosotros, es decir, vienen con nuestra propia naturaleza, que en nosotros haya esa capacidad de reaccionar afectivamente frente a determinadas cosas que van apareciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? o en nuestro cotidiano actuar, ¿no? Estos movimientos entonces nacen, decíamos, de dos potencias. Están las potencias del concupiscible, que se refieren al bien, es decir, nosotros nos movemos porque percibimos un bien como atractivo, y eso despierta en nosotros justamente un movimiento que llamamos movimiento de atracción hacia eso, ¿no? Y a su vez, como consecuencia de esa atracción, cuando hay algo que se opone a ese bien que queremos, hay un movimiento de rechazo cuando algo lo percibimos como negativo. Todas esas pasiones pertenecen al grupo de lo que llamamos concupiscible, porque es como un movimiento directo y espontáneo de atracción hacia el bien o de rechazo hacia el mal. Por eso dice Santo Tomás que las pasiones del concupiscible están al principio y al final de la acción. Porque yo percibo algo como bueno, eso engendra en mí un movimiento afectivo de atracción y eso está al principio del movimiento. Es decir, lo primero que hay es una atracción y eso me engendra un movimiento afectivo. A su vez, si algo se opone, me genera un movimiento de rechazo. Si tengo que luchar para conseguir eso, bueno, ahí vienen las pasiones del irascible, y si lo obtuve o no lo obtuve, se lo perdí o logré alcanzarlo, siento alegría o tristeza, y eso está al final de la acción, y ahí se reposa el movimiento afectivo. Por lo tanto, el grupo de las pasiones llamadas del concupiscible son aquellas que se refieren al bien o al mal directamente hablando, y que están al principio y al final de la acción. Y el segundo grupo, que es el que aquí más nos interesa para ubicar el lugar de la esperanza, se refiere al bien o al mal en cuanto es difícil de conseguir o difícil de rechazar. Y estas son las pasiones que se llaman del irascible, porque justamente, y están en el medio de la acción. ¿Por qué? Porque algo que me atrae, algo que es bueno para mí, que quiero, en el orden sensible, no estamos hablando aquí todavía de ningún bien espiritual ni trascendente, ¿no? Esto lo tenemos en común con la vida animal, sobre todo los animales superiores, en toda la complejidad del movimiento afectivo, pero entonces percibimos un bien, nos sentimos atraídos hacia ello, pero la consecución de ese bien puede presentarse como ardua o difícil, y por lo tanto prolongarse esa consecución en el tiempo, es decir, demorarse, postergarse la posibilidad de alcanzar ese bien o de rechazar ese mal que se opone, con lo cual hay como una exigencia a nivel emocional o a nivel afectivo extra para alcanzar ese bien, que tiene que ver con ese obstáculo o esa dificultad que hace que se dilate el alcanzar ese bien, con lo cual se requiere a nivel emocional como de una dilatación del ánimo, es decir, de una expansión del afecto, porque hay que luchar contra algo que se interpone. Y a veces esa lucha tiene que ver el obstáculo mismo que se opone, con el mal al que tengo que hacer frente, o también, como decíamos, con la resistencia, es decir, con la perseverancia o la necesidad de prolongar
la espera, ¿no? Para poder alcanzar eso que quiero. Es decir, que eso que quiero no aparece tan rápidamente, tan inmediatamente, ni tan fácilmente. Y aquí entonces es donde tienen lugar las pasiones del irascible, que justamente entonces se refieren al bien o al mal en cuanto que es difícil de alcanzar o difícil de rechazar. Y aquí entonces en este contexto, ven, por eso es la complejidad de hablar de la esperanza, aquí está la esperanza como pasión. La esperanza como pasión está en este grupo de pasiones del irascible que se refieren puntualmente al bien en cuanto difícil de alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que distingue a la esperanza de otras pasiones del irascible? Precisamente que la esperanza se refiere más al bien que hay que alcanzar que al mal que hay que rechazar. La que se va a referir más al mal que hay que rechazar va a ser el temor. Es decir, porque cuando uno tiene un bien que quiere alcanzar, que se presenta como arduo, y además se presenta como futuro, es decir, no es un bien que yo ya tengo, o sea, no hay, así como en el orden sobrenatural, cuando ya se tiene el bien, ya no hay esperanza, cuando llegamos al cielo no tenemos esperanza, en el orden natural pasa exactamente lo mismo, es decir, si ese bien yo ya lo poseo, claramente no tengo ni que luchar contra nada, ningún mal, y no tengo nada que esperar. Evidentemente, la esperanza en el orden natural, como pasión, existe cuando es posible, es futuro y es difícil. Y el mal, y el temor se refiere al mal en cuanto que también es futuro, es difícil de superar y es posible también que exista, ¿no? Entonces, lo que distingue a la esperanza del temor es que la esperanza mira más al bien. En cambio, el temor mira más el obstáculo. Y por eso en la esperanza se da una, y esto es lo más característico de la esperanza, una dilatación del ánimo, cosa que no ocurre en el temor. En el temor lo que tenemos es una retracción del ánimo, ¿no? Es decir, hay como una especie de inhibición. El temor produce parálisis, ¿no? Produce justamente que uno se frene, que uno no pueda actuar, justamente porque se retrae, porque el movimiento propio del temor es la retracción. En cambio, la esperanza, en el orden natural, lo que engendra es una dilatación del ánimo, y esto es lo importante de la esperanza como pasión, es decir, produce y aquí se ve más el aspecto propiamente emocional. ¿Por qué? Porque tenemos la ocasión de confundirlo con lo cognoscitivo. ¿Por qué? Porque la esperanza, una estimación, ¿no? Es decir, como se trata de estas pasiones del irascible, en donde uno tiene que percibir que hay un bien, pero además tiene que percibir que ese bien es difícil, y tiene que percibir además que ese bien es posible, aunque sea, ¿no? Todo eso es algo que se da más en el orden cognoscitivo, es una estimación, que lo hace una facultad que en el hombre es la cogitativa, que depende de la ratio particular, y es decir, una especie de razonamiento particular que hacen nuestros sentidos internos, guiados en el caso del hombre por la inteligencia. En cambio en el animal sucede de manera casi instintiva, ¿no? En el hombre a través de lo que llamaríamos una estimación, una especie de razonamiento particular. Ahora, todo eso se da en el plano cognoscitivo. ¿Cuál es la repercusión afectiva o qué agrega la esperanza como pasión, como emoción? Esa dilatación del ánimo. ¿Por qué? Porque frente a esa estimación que se hace, que mira más al bien y que considera que aunque hay un obstáculo, una dificultad, yo tengo realmente posibilidades de vencer ese obstáculo, lo que aparece es, hoy llamaríamos un optimismo,
¿no? Aparece como una especie de visión positiva, ¿no? Hoy los chicos dirían, ve la mitad del vaso lleno en lugar de ver la mitad del vaso vacío, porque lo propio de la esperanza es, como pasión, es sentir, por eso es una pasión, esa dilatación del ánimo, es decir, esa expansión, por el cual uno siente ese entusiasmo, o esa fuerza, o esa energía para lanzarse en la lucha contra ese mal o ese obstáculo, porque considera que lo va a poder vencer, que tiene capacidad para hacerlo, que puede hacerlo. Y la audacia, que después es otra pasión, ¿no? Nace de la esperanza, dice Santo Tomás, la audacia es aquella que basándose en esa esperanza mira ya más bien al obstáculo, pero lo que siente es como ese deseo de lanzarse contra el obstáculo. La distinción es sutil, porque la esperanza mira más al bien, es decir, mira más a las posibilidades que uno tiene de vencer ese mal, porque ve el bien al que quiere llegar y ve las capacidades, si quieren decirlo así, o las posibilidades que uno tiene de alcanzarlo. En cambio, la audacia mira al mal, pero lo mira como con deseo de enfrentarlo. Es decir, por eso la esperanza mira más al bien, la audacia es esa misma dilatación del ánimo, pero ya más volcada hacia ese mal. Ahora, veamos un poquito, acá me interesa profundizar todo lo que ha implicado desde el punto de vista, si quieren llamar psicológico, estrictamente hablando, en esto. Esto en las personas, en todos, es un movimiento que se da en todas las personas como algo que está en nuestra naturaleza. Pero ciertamente hay personas que naturalmente tienen más esperanza. Estamos desde el punto de vista del temperamento de una persona, o desde su personalidad, digamos, desde su inclinación más natural. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, Santo Tomás dice que aumenta la esperanza está natural, todo lo que aumenta la fortaleza de una persona. Es decir, todo lo que hace que una persona se sienta más fuerte, hace que tenga más esperanza. Como decíamos hace un momento, es lo que hoy llamaríamos una persona optimista. ¿Qué es lo que hace de una persona naturalmente alguien más optimista? Bueno, puede haber cuestiones temperamentales, como decíamos hace un momento, es decir, esta división tradicional de los 4 temperamentos se basa en el fondo en esta idea de que hay personas en las que predomina una pasión, en el melancólico la tristeza, en el colérico la ira, en el sanguíneo el goce, y yo soy de la idea que en el flemático lo que predomina es la esperanza, porque es la persona naturalmente optimista, la que siempre le parece que está todo bien, ¿no? Es decir, esa es una persona que temperamentalmente tiene ese optimismo, ¿no? Por eso la esperanza es optimismo, desde el punto de vista caracterial. ¿eh? Ahora, una persona puede justamente ser más optimista o tener más esperanza desde el punto de vista natural en la medida en que aumenta o todo aquello que hace crecer su fortaleza. Y por eso dice Aristóteles, ¿no?, que los jóvenes, por ejemplo, tienen más esperanza, porque hay muchas cosas que anímicamente, por eso identifiquemos, recordemos que estamos hablando desde el punto de vista del ánimo, ¿no?, y de las pasiones sensibles, es decir, lo que la persona siente. Anímicamente, la persona joven tiene muchos elementos para tener esperanza, natural. Una tiene más futuro por delante, ¿no? Es decir, tiene mucho más que esperar que alguien que ya ha pasado gran parte de la vida. Tiene menos experiencia, porque la experiencia, si es positiva, es decir, si uno ha logrado muchas cosas, claro que va a aumentar la esperanza. Pero si uno no ha logrado, más bien le ha ido mal o ha tenido malas experiencias, la esperanza, como
sentimiento, ¿no?, de posibilidad de lograr cosas va a ser menor, ¿no? La persona joven, como no tiene experiencia, tiene como una visión naturalmente más positiva de las cosas, en el sentido que no siente que algo no le vaya a salir, porque hasta ahora no tuvo la oportunidad todavía de confrontarse tanto a sí mismo en los obstáculos importantes de la vida, cosa que a una persona más grande ciertamente que le ha pasado, antes o después, ¿no? Por eso las personas más jóvenes o las personas que han tenido experiencias más positivas, si quieren decirlo así, son personas que naturalmente tienen más esperanza. Y también todo lo que decíamos hace que una persona se sienta más fuerte. Y en el caso de la persona joven, la fortaleza que tiene a nivel físico es algo que le hace sentir ser fuerte, porque uno siente, cuando uno es joven, siente que puede dormir menos y que al otro día se recupera rápido, que le duele algo y después deja de dolerle o no le duele nada, ¿no? Hoy hablaba con un paciente y me decía, sí, después de los 50 te levantás y seguro que algo te duele, ¿no? Bueno, cuando uno es joven no le pasa nada de eso, y todo eso hace que uno se sienta animado, porque uno siente que se levanta y bueno, que puede hacer un montón de cosas, porque eh, tiene mucho ánimo. Entonces, todo lo que aumenta la fortaleza de una persona, aumenta también su esperanza. Ahora, hay que decir, entonces, en relación a todo esto, varias cositas más que son importantes desde el punto de vista, si quieren, más psicológico. En primer lugar, que la esperanza no es mera expectación, no es la expectativa que yo tengo de que pase tal cosa, porque la expectativa es solamente algo que se da en el orden cognoscitivo. Lo propio de la esperanza, como decíamos, es el sentimiento positivo, es decir, esta dilatación del ánimo por el cual yo me siento impulsado a enfrentar una situación porque sé que lo puedo hacer y que puedo vencer ese mal y que puedo obtener ese bien, ¿no? Y esto, y aquí es lo que me interesa más detenerme y me parece que es lo más interesante tal vez desde el punto de vista psicológico, Santo Tomás dice que la esperanza es fundamental porque ayuda a la operación. Es decir, ¿cuál es el efecto fundamental de la esperanza que hace que las personas hagan cosas y desarrollen sus capacidades? Es decir, en la medida en que la persona tiene esperanza, y esto es esperanza en el sentido natural y sensible de la palabra, es que la persona siente el ánimo que hace falta para hacer determinadas cosas. Por eso la esperanza, si bien no es la pasión fundamental, ocupa, sobre todo cuando uno es más pequeño y cuando uno es más joven, un lugar fundamental en el desarrollo de la personalidad. Porque en la medida que la persona tiene esperanza, en esa misma medida es que la persona se ve impulsada a realizar cosas. Después hay que ver, obviamente, qué cosas, cuáles son buenas, cuáles no, pero estamos hablando en esta base, es decir, si la persona no tiene esperanza, en el orden sensible de la palabra, es una persona que no va a tener un impulso vital que la mueva a hacer cosas que son necesarias para el desarrollo, sobre todo, insisto, pensemos en un niño que no tenga esa dilatación del ánimo. Pensemos en un adolescente que no sienta ese impulso. Por eso es tan importante, digamos, la esperanza, aún en el orden sensible, porque justamente es esa ilusión, si quieren decirlo así, en el sentido más sano de la expresión, con la cual la persona se mueve, se siente estimulada sensiblemente para
realizar algo. Y este es el lugar fundamental, entonces, en el orden sensible que tiene la esperanza. Pensémoslo desde este punto de vista también en contraposición a otras pasiones, ¿no? Hay pasiones que podríamos decir que son positivas y otras que son negativas, no porque sean malas ni buenas, sino que, como decíamos, algunos se refieren al bien en cuanto al bien al que hay que buscar y conseguir, y otras se refieren al mal que hay que rechazar o con el que hay que luchar. Todas son necesarias, digamos, para que el hombre consiga los fines de la vida humana y también los de la vida sobrenatural. Ahora, estas pasiones que son positivas, entre las cuales se encuentra la esperanza, entonces, tienen este sentido más de motor, ¿no? Por eso se aplica más este aspecto de movimiento, porque son las que impulsan la acción en la persona, por el cual la persona crece y se desarrolla y logra cosas en la vida. No podría haber desarrollo natural, no solo físico, sino humano, si no existiera este impulso vital de la esperanza que lo mueve. Ahora, por contraposición, vemos, por ejemplo, la tristeza o el miedo, que serían como un poco contrarios a la esperanza, que paralizan la acción. Por eso Santo Tomás dice que la tristeza o el temor son las que más dañan a la persona y tienen más el carácter de pasión, porque justamente frente a ese mal inminente, a ese mal que no se puede evitar, nos sentimos paralizados, ¿no? Y ahí se detiene como ese movimiento vital de la persona, y con la tristeza es ya el mal presente que estamos padeciendo, y entonces también detiene el movimiento vital de la persona, y por eso son más dañinas, dice Santo Tomás, que las otras pasiones. En cambio, la esperanza tiene como ese carácter positivo en el sentido de que lleva al movimiento, y como Aristóteles dice siempre, no es bueno quedar, digamos, estar siempre en la tristeza. Hay que salir porque si no, la persona se termina enfermando o muriendo. Por eso es tan importante el lugar de la esperanza como pasión también en el conjunto de todas las emociones, dicho esto, entendiendo lo que ya dijimos, de que cada una ocupa un lugar importante, pero bueno, aquí estamos tratando de resaltar la esperanza. Bueno, esto entonces desde el punto de vista de lo que es la esperanza estrictamente como movimiento pasional, como movimiento en el orden sensible. Ahora, esto lo tenemos en común, es decir, los animales también tienen pasiones y también tienen esperanza. Santo Tomás dice, esto es evidente porque vemos que los animales ven, dice, un animal ve su presa a la distancia y se empieza a mover, dice, porque tiene la esperanza de que la va a poder atrapar. Dice, si no tuviera esa esperanza no lo haría, porque tiene que haber una expectativa respecto de algo que va a suceder, y eso lo mueve, ¿no? Ahora, la diferencia, dice Santo Tomás, es que el animal lo hace por cierto instinto y el hombre por cierta estimación. Sin embargo, hay otra diferencia entre la esperanza sensible humana y la esperanza animal. Es que en el hombre la pasión, toda pasión, tiene una inclinación natural, espontánea, que sigue a esta estimación de la que hablamos, pero además en el hombre las pasiones son racionales por participación. Hay dos elementos en la pasión humana, por eso la pasión humana no es igual que la pasión animal estrictamente hablando, no solo por cómo se da en el orden del conocimiento, no solo porque el animal funciona a través de un instinto, esta estimación es instintiva, sino porque el modo de moverse de la pasión humana también es diferente. Y la diferencia está en esto que estamos hablando, que
además de la inclinación espontánea de la pasión humana puede ser ordenada racionalmente. Está ordenada a ser gobernada por la dimensión superior del hombre. ¿Por qué? Porque la dimensión afectiva en el hombre no es un compartimento estanco que tiene una finalidad sola por sí misma, sino que cumple una función en referencia a un bien superior en el hombre. Y por eso todas las facultades sensibles del hombre están ordenadas o están al servicio de las facultades superiores. Y por eso, en el caso de las pasiones, que es de lo que estamos hablando aquí, son racionales por participación. ¿Qué quiere decir esto? Que las pasiones son sujeto de virtud. Es decir, que pueden adquirir hábitos a partir del momento en que esa pasión puede ser gobernada por la inteligencia y la voluntad y a través del hábito ser dispuestas para que con prontitud y con facilidad respondan al imperio espiritual, al imperio de la inteligencia y de la voluntad, y después también la inteligencia y la voluntad iluminada ya por las virtudes teologales y por la gracia, ¿no? Es decir, acá hay como un orden jerárquico, pero esto entonces hace de esta esperanza que estamos hablando aquí especialmente, algo susceptible de ser perfeccionado, de ser ordenado. Aquí por ordenado no estamos suponiendo que necesariamente la pasión sea algo que esté desordenado, sino que lo que tiene que hacer la inteligencia y la voluntad al gobernarlas es poner esta esperanza, es decir, este afecto determinado, natural, en el lugar propio, necesario, que corresponde y que ayuda al desarrollo total de la persona. Es decir, cómo hacer que esta dilatación del ánimo, por ejemplo, no perjudique a la persona, no le haga daño, sino que al contrario contribuya no solo al bien sensible de la persona, sino al bien completo de la persona, ¿no? Y esto, en este sentido, entonces, la esperanza como pasión tiene que ser gobernada políticamente por la inteligencia y la voluntad, y esto es la virtud. Ahora, ¿qué virtud corresponde o qué virtud es la que modera, ¿no? O la que perfecciona la esperanza en el orden, o esta esperanza como pasión? Bueno, claramente todas las virtudes, todas las pasiones del irascible están moderadas fundamentalmente por la virtud de la fortaleza. Ahora bien, ¿qué aspecto de la fortaleza, no? Porque la fortaleza es muy amplio. Vamos a hablar un poquito más específicamente en qué sentido la fortaleza como virtud modera o encausa o eleva también este acto de la esperanza sensible y la gobierna desde el punto de vista racional. Santo Tomás dice que la fortaleza es una virtud, como es una virtud cardenal, tiene partes integrales. Es decir, para que haya verdadera fortaleza, esto es importante, como virtud, es decir, como disposición permanente, pronta al acto, ¿no? Como es una virtud cardinal, es decir, una virtud que gobierna y que es cabeza de muchas otras virtudes. Para que se dé completamente esta virtud, hacen falta, dice él, muchas virtudes diferentes. Es decir, son muchas las cosas que confluyen para que podamos hablar de que en una persona hay fortaleza en el sentido pleno de la palabra. Esto es muy interesante, es para otra conferencia, ¿no? Pero lo digo aquí porque nos permite ubicar a la esperanza en el lugar correcto, ¿no? Y para hablar de estas partes de la fortaleza, Santo Tomás dice, bueno, hay dos actos de la fortaleza fundamentales. Es fuerte el que resiste y es fuerte el que ataca. Es decir, para tener fortaleza a veces hay que atacar y a veces hay que resistir. Y por eso hay virtudes que se refieren a la resistencia, como la paciencia, por ejemplo, que es una parte de la fortaleza, por la cual nosotros esperamos
sin desanimarnos, y sin caer en la tristeza, sin caer en el temor. Bueno, y eso tiene que ver con la resistencia. Y hay otras virtudes que se refieren fundamentalmente al atacar, es decir, aquella parte de la fortaleza en la cual hay que luchar contra aquellos males que se oponen al bien que queremos. Y aquí es donde claramente, bueno, se deduce, ¿no?, por lo que venimos diciendo, que entran aquellas virtudes que moderan o perfeccionan o templan la esperanza. Y ellas son dos, ¿no? Normalmente se habla de una, pero por lo menos a mí me pareció, estudiando lo que dice Santo Tomás, que son dos. Una, dice Santo Tomás, la confianza. La confianza, que es una parte de la fortaleza por la cual, dice, la persona, dice, tiene una firmeza en la esperanza. Es decir, esa esperanza no es solamente ese ánimo que aparece en un momento y que después se diluye. Esa es la esperanza sensible cuando es librada a sí misma, porque esa esperanza sensible, bueno, depende, como decíamos antes, espontáneamente de esa estimación del momento. Pero aquí, como se requiere para la virtud de la fortaleza, que haya un ánimo más constante, más permanente, más estable que el que puede proporcionar la esperanza solo como pasión, se requiere que esa pasión se pueda como movilizar o percibir o sentir o estimular de modo más permanente. Y eso lo hace esta virtud que es la confianza, donde hay una estabilidad en esa firmeza en la esperanza. Y también se requiere, para este ataque, es decir, para poder luchar contra el mal, la magnanimidad, que es algo distinto de esta confianza, porque ya es ese ánimo grande, para emprender cosas grandes. ¿Por qué? Porque para la perfección total de la persona hace falta luchar contra cosas pequeñas, y esto dice Santo Tomás, bueno, para eso basta la confianza, que uno, bueno, tiene esa estabilidad de ánimo y lucha contra una cosa y contra la otra, pero la fortaleza como virtud, digamos, moral, completa, se refiere a bienes mucho más difíciles, ¿no? Él dice los bienes que ponen en peligro la vida, ¿no? Es decir, los peligros de muerte, luchar contra los peligros de muerte. Y para eso la confianza no es suficiente, hace falta la magnanimidad, que es esa grandeza de ánimo, ¿no? Y, y esa grandeza de ánimo para realizar obras grandes. Y aquí se ve de vuelta cómo estaría esta esperanza en el orden sensible ya, digamos, amplificado por justamente esta virtud moral que es la magnanimidad. Porque el virtuoso, esto es importante, tiene esa prontitud, pero también tiene ese deleite, ¿no? Lo propio de la virtud es el deleite en la operación. Recordemos que eso es uno de los elementos propios de la virtud. Y aquí, conectado con esta esperanza natural, se ve claramente, es decir, no es virtuoso, o por lo menos no tiene la virtud perfecta, aquel que todavía no tiene el ánimo dilatado en la lucha contra el mal. Por lo menos tiene que tener algún ánimo en el sentido de la fuerza, experimentarla realmente y tenerla. Cuando hay excesiva tristeza es que todavía no está la virtud. Lo que hay puede haber una lucha y esa lucha traer tristeza, bueno, hasta que la virtud se instale, pero cuando la virtud está instalada, esa grandeza de ánimo aparece en la persona, por lo menos cuando es necesario que aparezca. No quiere decir que la persona siempre va a estar contenta y no vaya a tener tristezas. Quiere decir que en el momento en que es necesario tenerlo, va a tener el ánimo suficiente para realizar esa acción. Y aquí es donde se ve la conexión entre la virtud y la pasión, porque justamente cuando hay virtud ya afirmada, sentada en la persona, la virtud ayuda a la pasión en cuanto que la modera, pero también la pasión ayuda a la virtud en cuanto que la impulsa.
Porque, como sabemos, la virtud es lo mejor de la potencia. ¿Mm? Entonces, si la virtud es la mejor de la potencia, tener la virtud de la fortaleza, en este caso la magnanimidad o la confianza, hacen que se use de la esperanza de manera ordenada, ¿eh? Y en todo el esplendor, digamos, de la grandeza de la esperanza que haga falta tener, es decir, de toda la grandeza de ánimo que haga falta tener en función de la acción concreta que hay que enfrentar. Esto no lo puede dar la esperanza como pasión meramente, digamos, librada a sí misma, digámoslo así, porque la otra también es la pasión de la esperanza, pero ya gobernada, digamos, virtuosamente por la inteligencia y la voluntad. Es la misma esperanza, digamos, es la pasión misma, pero ya, digamos, perfeccionada por el hábito virtuoso, porque lo que se perfecciona, el sujeto de la virtud de la fortaleza, son las pasiones del irascible, es un sujeto propio, es decir, recae ahí esa fuerza que dilata el ánimo de la persona, ¿no? Más allá de que también eso repercute en la inteligencia que facilita que el gobierno, bueno, esto es para otra cuestión, ¿no? Bueno, entonces, para sintetizar, ¿no? La esperanza como pasión tenemos con su movimiento propio, natural, espontáneo diría más que natural, y después tenemos la esperanza ordenada, perfeccionada y ampliada, si quieren decirlo así, por la virtud de la fortaleza, por la confianza y la magnanimidad fundamentalmente, y después, bueno, en el orden sobrenatural, ya por el don del Espíritu Santo de la fortaleza y la esperanza sobrenatural, que pone ya el fin sobrenatural al cual se ordenan todas estas cosas, digamos, como distintos niveles, ¿no? Que están como integrados unos a otros. ¿Mm? Y entonces queda decir brevemente, y ya con esto termino, que así como la pasión de la esperanza es perfeccionada por la virtud, también la pasión de la esperanza puede desordenarse, ¿no? Es decir, por el vicio. ¿Mm? Y en este sentido, uno puede caer en los vicios contrarios a toda esperanza, ¿no? Que son justo, porque los vicios siempre vienen del aspecto humano, ¿no? Uno es la presunción, ¿no? Justamente, que haya una excesiva esperanza, y acá no esperanza sobrenatural, claramente que no, sino una confianza excesiva en las posibilidades reales que uno tiene, de las fuerzas propias o de los recursos con los que cree contar, para realizar alguna obra, o la desesperación, del cual algo dijimos cuando hablamos de la falta de esperanza, que es justamente la que paraliza la acción y hace que la persona digamos, se coarte, quede como frustrado su desarrollo. La excesiva esperanza suele engendrar lo que hoy llamamos el activismo, ¿no? El naturalismo, que son vicios contrarios a la esperanza en el sentido que manifiestan una excesiva confianza de la persona en sí misma, ¿no? En cambio, bueno, la falta de esperanza producen esa parálisis, ¿no? O esa falta de iniciativa, ¿no? Esa inercia, ¿no? Esa pusilanimidad que muchas veces vemos en las personas, ¿no? Bueno, entonces, aun cuando entonces la esperanza que más importa, como bien explicó Fray Javier en la sesión anterior, es la esperanza sobrenatural, que es la que nos pone nuestro corazón, ¿no? En el cielo, ya como algo presente, aunque haya que alcanzarlo. A esa esperanza sobrenatural se ordenan y se subordinan todas estas acciones de las que hemos hablado, ¿no? Porque justamente ninguna virtud teologal está desconectada del aspecto humano. Por eso no tenemos que verlo como compartimentos estancos, como dijimos, sino como
dimensiones que se van ordenando unas a otras y que se van perfeccionando unas a otras. Por eso importa también, no hay verdadera transformación sobrenatural si no hay una transformación también en el orden de la naturaleza. Entonces, esta esperanza natural, que tiene su carácter propio y su objeto propio, está también llamada a ser desarrollada humanamente hablando, y también desde el punto de vista sobrenatural a través de las virtudes teologales. Y bueno, con esto entonces termino mi exposición, y si hay preguntas, dejamos lugar para eso, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecerte muchísimo, Patricia, la claridad con que fuiste desarrollando el tema. Te agradecemos muchísimo. Bueno, Si quieren ir levantando la mano para hacer preguntas, comentarios, algo que quieran, no sé, aportar. Ay, Diego decía. No estoy viendo a todos, pero... Diego aparecía como una manito levantada, no sé si es así o... ¿Querés preguntar, Diego? No, tal vez fue. Yo ya estoy viendo a todos ahí. Ah, bueno. Bueno, yo empiezo con dos preguntas. Bueno. Una, bueno, una que te iba a hacer, que ya la aclaraste, era cómo esta esperanza natural puede llegar a ser virtud, porque es pasión, eso ya quedó más que claro. Pero entonces, ¿cómo una persona que tiene un temperamento, ¿no? Que no la favorece, por ejemplo, para estar bien dispuesto respecto de la esperanza, cómo puede disponerse, ¿no? Para que esta esperanza, digamos, se vaya haciendo presente y, bueno, que ayude a la virtud, ¿no? Y la otra pregunta que te quería hacer es que hoy por hoy tenemos el mundo contemporáneo, una de las cosas de las que más evidentes es que no hay demasiados bienes arduos que se quieran lograr o conseguir, porque todos los bienes sensibles se consiguen de manera muy rápida y muy fácil, ¿no? Entonces, como pareciera que no hay mucho entrenamiento en la esperanza, ¿no? Porque no tenemos esa posibilidad de que haya un tiempo entre lo que uno quiere lograr y en el momento en que uno consigue esos bienes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo en estos tiempos donde la esperanza, digamos, naturalmente no se ejercita, bueno, ¿cómo podemos ayudar para que sí, efectivamente, se pueda ejercitar? Y bueno, después también poder lograr esas virtudes de la confianza y de la magnanimidad. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, lo primero yo creo, cuando una persona tal vez naturalmente no es tan animosa o tan optimista, podríamos decirlo así, yo creo que se puede trabajar mucho desde el amor también la esperanza, ¿no? Porque la esperanza tiene una conexión, Santo Tomás dice, ¿no? Es decir, el amor es causa de la esperanza y la esperanza es causa del amor, como que se conectan, así como en el orden sobrenatural, también en el orden natural, están muy conectadas. Como decíamos, la esperanza es una virtud, una pasión que está en el medio, por lo tanto depende de otras pasiones, ¿no? Y entonces tal vez una persona que naturalmente no es tan, no tiene tanto digamos, esa dilatación del ánimo, o no es tan expansiva anímicamente, sí que hay cosas que quiere, ¿no? Es decir, todos hay cosas que queremos, esto nos pasa a todos. Entonces, muchas veces desde las cosas que amamos es que logramos dilatar nuestra esperanza, ¿no? En la medida en que cuando nos conectamos más con las cosas que queremos, entonces estamos más dispuestos a luchar por esas cosas, ¿no? Es decir, todo lo que haga crecer el amor hacia algo hace crecer la esperanza en la medida en que nos dispone más a luchar,
por lo que amamos. Esto es muy gráfico porque, digamos, cuando una persona quiere algo, automáticamente la esperanza aparece. Es decir, porque aparece ese deseo de poseer eso que uno quiere, porque el amor mueve instantáneamente, ¿no? A eso. Ahora, en la medida en que también le podamos proponer bienes más elevados a los demás, también vamos a lograr que esa persona esté más dispuesta a luchar. Y con esto voy a lo segundo que planteás. Yo creo que, bueno, por eso es muy oportuno, digamos, este año de la esperanza y esta cuestión que ustedes plantean con este ciclo de conferencias, porque si hay un problema que tiene la sociedad actual es la falta de esperanza en todos los niveles, en todos los órdenes, ¿no? Desde la esperanza sensible, hoy en día que vemos tantos niños, ¿no? Sin ninguna ilusión, adolescentes con intentos de suicidios, digamos, en una etapa en donde lo que tendría que sobrar sería la esperanza, el ánimo y el entusiasmo, ¿no? Y esto es culpa no de los niños, sino de los adultos, que no somos capaces de reflejar modelos para que el chico quiera ser adulto. Es decir, y esto, bueno, por ahí justo en el libro este que acabo de sacar sobre el tema del desarrollo es uno de los grandes temas que planteo. Es decir, si hay algo que a un niño o a un adolescente le estimula a querer crecer, es tener un modelo de un adulto al que él querría imitar. Es decir, yo quisiera ser como esta persona cuando sea grande, ¿no? Es decir, esta es la ilusión de un niño y esta es la ilusión de un adolescente, o debiera ser la ilusión, y en eso hay un amor y hay una esperanza. Cuando los adultos dejamos de ser modelos, porque en realidad está invertido, queremos ser adolescentes, ¿no? O queremos volver a ser, a tener una edad que ya no tenemos, entonces trastocamos no solo nuestra propia vida, sino que trastocamos nuestra misión o nuestra función respecto de las generaciones que vienen atrás nuestro. Es decir, yo le estoy mostrando a un joven que es horrible llegar a la edad en la que yo estoy y que en realidad no vale ni la pena. Yo le tengo que mostrar, primero lo tengo que experimentar, pero además tengo que mostrar que, y esto justo y lo hablábamos con un paciente que es una persona de mi edad, de 50 y algo de años, yo tengo 53 años, decía, yo le decía y él coincidía con esto, que en realidad la etapa de adulta es la más linda, porque uno se siente realmente cuando uno más o menos ha podido vivir una vida con todos los sacrificios, los sufrimientos, eh, es una edad de plenitud, porque digo, uno ya atravesó esa incertidumbre de la juventud, esas cosas que uno no sabe qué quiere, o para dónde va, o qué va a pasar. Eso ya uno lo pasó, ya lo que tenía que pasar pasó, y ahora uno está acá con los desafíos. Y eso es lo que un joven tiene que ver en un adulto. Y yo siempre, cada vez que tengo oportunidad de decírselo a los jóvenes, se lo digo, en realidad no añoro el ser joven, más que por los achaques, obvio, me encantaría que no me duela la zona lumbar cuando me levanto a la mañana, pero bueno, eso se soporta, pero estoy más contenta porque entiendo más cosas ahora que soy grande, manejo mucho mejor cosas que antes me daban miedo, ahora ya me parecen sonzas, no me importan tanto, y así y este paciente me decía, pero por supuesto, él coincidía totalmente. Ahora, claro, eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a una persona joven y a un niño, que cuando sean grandes hay muchas cosas que van a ser mucho mejor, ¿no? Pero para eso, claro que hay que saber sortear y nosotros tenemos que saber acompañar, eh, pero crear, digamos, darles esa esperanza, ¿no? Yo creo que los jóvenes y los niños no tienen esperanza no solo porque tienen todo a mano, sino porque los adultos no sabemos mostrarles un verdadero sentido de la vida, sino que como estamos atrás de cosas que tienen ellos y que nosotros envidiamos, claro, entonces ¿para qué vamos a crecer? ¿No? Yo creo que ese es el grave problema, entre otros, ¿no?
pero creo que es una responsabilidad de los adultos, ¿no? Gracias, Patricia, súper, súper claro. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo puedo decir que me encantó porque son cosas que uno repasa y de alguna forma como que se vuelve a empapar en el tema de decir, claro, esto, la magnanimidad. Pero me llevo especialmente esto de la esperanza más orientada hacia el bien y la audacia hacia combatir el mal, que claro, como que está muy bien, como que decía, claro, tiene todo el sentido y qué práctico también, como que esto es la vida nuestra diaria, ¿no? Y Sí. tener esa claridad, no sé, como que me lo llevo como, sí, algo que estuvo bueno recordar, pero al mismo tiempo como aplicar en la vida. Incluso pensaba en alumnos y en consejos que le podría dar a mis alumnos y como, claro, estas son las cosas que está bueno tener claras teóricamente porque después son la vida misma. Así que eso, un agradecimiento por eso. Bueno, sí, esto es importante también porque a veces cuando hablamos de ejercitar la esperanza, incluso por eso lo quise conectar en todos los órdenes, sobrenatural, virtuoso, natural de la pasión, la podemos ejercitar en muchos aspectos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo voy a ejercitar la esperanza? Bueno, en todas estas cuestiones, ¿no? En identificar los bienes que yo quiero, en cómo aprender a luchar por eso, en eso, ¿no? En esas cosas, en no dejarme llevar solo por lo espontáneo, sino también a veces forzar el ánimo también, ¿no? O ver los modelos, bueno, todas estas cuestiones que están todas conectadas, como decíamos, unas con otras, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias Paloma también por tu aporte. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, le agradecemos nuevamente a Patricia en este año, bueno, tan importante para nosotros, que es el año de la esperanza, y que la Iglesia nos invita a vivir plenamente esta virtud, si bien es la virtud teologal, pero también la idea de este ciclo es, como decía Patricia, bueno, poner un poco de luz en el orden natural, que es sobre el cual se apoya también el orden sobrenatural, el cual el orden sobrenatural tiene que elevar, ¿no? Recordamos que la próxima charla, la próxima conferencia va a estar a cargo de Miguel San Martín Genollera, es el día 19, el miércoles 19 de noviembre, también en esta misma hora, a las 19, y el tema va a ser la esperanza en la literatura. Así que bueno, los esperamos ese día. Muchas gracias por todo. Ahí, bueno, hay comentarios en el chat. Agradece también a Alejandro. Gracias a ustedes por participar. Y bueno, las esperamos dentro de 2 semanas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Adiós, gracias, gracias. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.